Buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Derech Hashem. Seguimos estudiando intensamente esta sección 4. Esta sección 4 es donde el Ramjal empieza a explicarnos ya un poco como los conceptos aplicados a la práctica, ¿verdad? Es un libro que durante 3 secciones hemos estado desarrollando quién es Hashem, cuál fue su idea, cómo diseñó cuál es el objetivo del mundo, cómo diseñó el plan del mundo, cómo se comunicó el mundo. Y finalmente tenemos la aplicación en la práctica de las mitzvot. Y ya hemos estado estudiando sobre la importancia del estudio de la Torá, y hemos estado estudiando últimamente la relevancia del Kriyat Shema. Tremenda mitzvah. Como les digo siempre, denme un segundito, déjenme prender aquí para saludar a los que están presentes. Ahí veo quiénes están llegando. Déjenme dejar el volumen acá. Veo que está Geraldine. Buenos días, Geraldine. Betty, buenos días, Gabriel. Paulina, gusto verte. Ahí están, esos son los que me aparecen en el minuto. Los otros que están presentes, por favor, ustedes saben que yo les pido que me manden sus comentarios, me manden su presencia para saber, para poder saludarlo. Bueno, entonces, Kriyat Shema es uno de los, obviamente, uno de los pilares. Hemos hablado sobre este concepto que es la mitzvah de las mitzvot, que se llama el Yihud Hashem, la unicidad de Dios. Y la unicidad de Dios realmente es algo que es muy abstracto, cuesta entenderlo. Y eso es lo que estamos fortaleciendo. Buenos días, Ricardo, gusto verte. Vamos a aprovechar entonces ahora la oportunidad de agradecer la donación del estudio de día de hoy a los amigos de Mauri y Robbie Goldmink por la pérdida de su padre, lamentablemente esta semana. Dov Ben Natan Acohen Zichrono Libraja, Bernardo Goldmink, un gran amigo que lo vamos a echar mucho de menos, lamentablemente. Así que bueno, que estas palabras sean Leilu y Nishmató, que sirvan para elevar su alma, que sirvan para que sepa allá en Shamaim que gracias a él hay gente que está haciendo mitzvot, hay gente que está tratando de ser mejor persona, porque eso es lo que hacemos en la vida, solamente tratamos. No, cualquier persona que dice que es mejor persona sospecha de él, ¿verdad? Si no, soy una persona que estoy tratando de ser mejor persona, fallo, tengo mis inconsistencias, tengo mis incoherencias de cualquier ser humano, etcétera, pero estoy tratando de ser mejor persona. Buenos días, Fanny, buenos días, Patty, gusto verlos. Ok, entonces seguimos con nuestro estudio de el Kriyat Shema. Y ya estudiamos, si se recuerda de la última sesión, hicimos el estudio más en detalle de lo que es el primer versículo y de lo que es el Baruch Shem Kivod Malchus Leolam Vaed. Ya estudiamos esos conceptos en términos básicos como los plantea el Ramjal ahora. Entonces lo que nos toca a continuación es... ahora el Ramjal va a avanzar sobre los 3 párrafos siguientes del Shema para que una persona ya tenga una visión más o menos completa de lo que se trata del Shema. Así que lo que vamos a hacer siempre, vamos a compartir pantalla, vamos a... ahí está, nuestro querido amigo Sefaria, que ha sido un muy buen compañero durante todo este tiempo, y yo creo que va a seguir siéndolo durante mucho tiempo más, y que se va poniendo solamente mejor, y más comentarios, y más cosas, va a ser una gran ayuda para todos nosotros. Buenos días, Dafna, buenos días, María Eugenia, gusto verlos a todos ustedes. Entonces seguimos. Parashat Rishoná de Kriyat Shema. Dice ahora el Ramjal, ok, vamos a analizar cuál es la primera parashá del Kriyat Shema. Ya dijimos en la frase, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchus Leolam Vaed, y ahora vamos al primer párrafo. Y dice, ahora, va a explicar el Ramjal que los 3 siguientes párrafos es como cuando uno tiene un ADN y después lo empieza a expresar, es una
amplificación del tema que ya habíamos desarrollado en la primera parashá. La primera parashá es el destilado, es el concentrado, que requiere toda la concentración del mundo posible. De hecho, en todas las cosas que decimos en Tefilá, solamente dos cosas decimos que la concentración es fundamental, hasta el punto tal que podría ser que una persona no cumple la mitzvah si no lo hace con la concentración, lo cual el déficit atencional, yo puedo testificarlo que a veces una persona que hace esto todos los días sabe que es distinto tener, hay momentos que una persona sí se puede concentrar, etcétera, hay momentos que tienes preocupaciones, hay momentos que tienes cosas, hay momentos que te están esperando. Lograr la concentración a veces es bien difícil, ese es el gran trabajo que tiene que ver el tema de la tefilá. Y el primer versículo del Shema, una persona tiene que tener total concentración, decir Shema Israel, Shema, lo que no Shemejad, teniendo concentración, como todo lo que hemos visto ahora. Y el primer abrajá del Shemone Esrei, que es el siguiente tema que vamos a empezar a estudiar a continuación de que terminemos el Shema, va a ser la primera abrajá del Shemone Esrei. Entonces, eso vamos a decir. Entonces, después, el resto de las parashot, es decir, la parashá 1, parashá 2 y parashá 3 del Kriyat Shema, es decir, los párrafos 1, 2 y 3, son Ashlamat Se Ainian, significa completar este tema. Y se incluye dentro de esto los tres principios. Uno, Kabbalat Ol Malchuto Be'ahabato. El primer párrafo del Kriyat Shema es lo que se llama Kabbalat Ol Malchuto, aceptar el yugo de su reinado, que estuvimos hablando de eso. Nosotros nos cuesta aceptar autoridades, ¿verdad? La razón de eso es muy profunda, porque fuimos creados para ser personas, para llegar a tener un lugar autónomo en el Olam Abba. Entonces tiene un deseo muy profundo de ser tú mismo, tú ser independiente, lo cual está muy bien, pero eso tiene que ser dentro de un contexto de aceptar el reinado y entender tu total y absoluta dependencia de Dios, y que es ridículo que tú tengas una discusión sobre, mira, yo digo y él dice. No es ridículo eso. Y desarrollar esto que es tremendamente importante, que es abató, amar a Dios, que en verdad ese es el regalo más grande, cuando una persona puede vivir en algún grado, aunque sea por momentos, aunque sea por instancias, aunque sea ciertos momentos de claridad, una persona siente el amor por Dios, siente como, significa que estás conectándote con la trascendencia, estás conectándote con la espiritualidad, estás conectándote con cosas más allá. Buenos días, Mónica, Jacqueline, gusto verlas. Verlas virtualmente me refiero. Entonces, ese es el primer párrafo. Después está aceptar las mitzvot, y después está recordar la salida de Egipto. Interesantemente, en todo este contexto, aquí nuestros sabios pusieron la mitzvah, y una mitzvah constante de recordar la salida de Egipto, que es uno de los fundamentos, ¿verdad? Tengo el curso de Fundamentos Racionales del Judaísmo. Nuevamente no tienen que leerlo de mí, son cosas que yo he recolectado de muchas fuentes. Pueden estudiar qué sé yo, Rav Lawrence Keleman, pueden estudiar un libro que se llama Más allá de toda duda, pueden ver mi curso de Fundamentos Racionales del Judaísmo, Rav Moshe Seldman tiene cosas sobre ese tema, etcétera. Pueden leerlo en age.com, el tema de la revelación nacional, etcétera. Yo solamente lo comprimí en un curso para tenerlo lo más ordenadito posible, que a mí me servía, y decidí compartirlo. El tema de recordar la salida de Egipto es, persona, te digo, es un fundamento del judaísmo, porque nosotros nos basamos en un testimonio. No es simplemente filosofía lo que estamos hablando acá. Es como, estaba leyendo un libro muy interesante sobre, bueno, se llama, en fin. Entonces este libro estaba explicando de que hacía el siguiente ejemplo. Hacía el siguiente ejemplo. Dice, cuando una persona, un libro que está estudiando sobre los problemas de la inducción. Muy interesante cómo funcionan los seres humanos, cómo entendemos la vida. ¿Cachai? Es como hace el ejemplo de que un poco gráfico, pero es como, imagínate que tienes un pavo, y todos los días el pavo viene
y construye la siguiente filosofía, ¿verdad? Ve que tiene un humano, y el humano viene todos los días a la misma hora y le da de comer, y el pavo dice, wow, mira, aquí tenemos los humanos que se preocupan tanto de nosotros, todos los días a la misma hora, vienen y se preocupan de nosotros, se nos preocupan, hasta que llega Thanksgiving. Y llega el día de Thanksgiving, y el pavo tiene una claridad absoluta de cómo cambiar la realidad. Él iba construyendo su confianza. El momento que tenía el mayor nivel de confianza es el nivel que cae de la forma más radical, porque el momento que le hacen shejitá y se lo comen para la cena de Thanksgiving, es la que está diciendo. Entonces, es un libro, Mónica, un libro de ciencia que se llama The Black Swan, si quieres leerlo. No. Tiene cosas que calzan mucho con filosofía de Torah, tiene algunas cosas que no calzan con filosofía de Torah, así que no lo puedo recomendar per se, tiene puntos interesantes. ¿Sí? En el análisis eso sí es interesante sobre que efectivamente tú no puedes saber cosas del futuro. Habla sobre, una persona puede saber sobre, dice, el ejemplo era como, nosotros hacemos inducciones, decimos, el ejemplo se llama, porque se llama Black Swan, se llama porque tenemos... nosotros miramos y vemos que todos los pavos son blancos, todos los cisnes son blancos, todos los cisnes son blancos, y tú haces la regla general de que todos los cisnes son blancos, hasta que finalmente un día llegáis a Australia y te encontrás con un cisne negro, y el cisne negro es algo que está fuera de tu visión y que finalmente contradice todo lo que estás viendo, todo lo que estás decidiendo. Pero tú puedes tener certeza que el momento que existe, el momento que ves el cisne negro, sabes con certeza que hay cisnes negros. Por eso lo estoy mencionando acá. Nosotros no tenemos una filosofía de lo que estamos diciendo es correcto. Estamos basados en algo que pasó. Y es tan poderoso lo que pasó que nosotros lo testificamos 2 veces al día durante todos los días de nuestra vida y más, que es recordar la salida de Egipto. La primera, eso es lo que vamos a hablar, esa es la tercera parasha, la salida de Egipto. Estamos testificando sobre un hecho histórico. Todos los días, de cientos de miles de judíos testifican al menos 2 veces al día, salimos de Egipto, eso nos pasó, salimos de Egipto, eso nos pasó, salimos de Egipto, eso nos pasó. No creo que existe ningún testimonio en la historia de la humanidad, ojalá tal vez alguien me pueda iluminar si existe algún paralelo en la historia de la humanidad, donde se encuentra una memoria colectiva tan potente y tan... Y los quisques de la nación son un testimonio de lo que nos pasó. Entonces, el momento que ves el pavo, el cisne negro, no es una filosofía, no una especulación sobre el futuro que puede ser o no ser, porque no sabemos, una inducción, los problemas de inducción, etc. Es un hecho. Y esto es esencial a nuestra visión del mundo. Dice, no es que nosotros filosofamos sobre esto. Cuando me refiero a la palabra filosofar, significa que yo me siento, como digo el mashal, es como con un puro y un whisky, no fumo ni puro ni tomo whisky, pero no importa. Empiezo así como a filosofar sobre cómo tiene que ser Dios, etc. No. Dios se reveló en el monte Sinaí, nos sacó de Egipto y tenemos testimonio generación tras generación, generación tras generación, y después yo simplemente estoy tratando de descubrir y descifrar, que no es fácil, qué fue lo que fue revelado, qué fue lo que nos comunicó, que no es fácil, porque yo tengo problemas conceptuales, problemas emocionales, problemas, un montón de cosas que no me permiten ver las cosas. Entonces, esas son las 3 parashá. Parashá Rishonah va. ¿Qué es lo que tú tienes que esforzarte en la primera parashá del Kriyat Shema? La persona tiene que tener kavaná, concentrarse en fortalecer su amor a Hashem en todas sus condiciones. Esa es tu misión con la primera parashá del Shema. Estoy ahí y es el momento de trabajar a Avat Hashem, amor a Dios. Y eso es lo que dice, Bejol levabeja, Bejol nafsheja, Bejol meodeja. ¿Verdad? En todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después que trabaja esta sensación de amor profundo por Dios, entonces quieres, y es lo que debería ser, cuando una persona, Ramnoah Weinberg siempre hablaba mucho de esto,
cuando tú tienes la convicción de algo y sabes que tienes una cosa buenísima, ¿no querrías enseñárselo por sobre todo o sea, al mundo, pero por sobre todo a tus hijos? Entonces, si una persona, ojalá llegara alguna vez con su tefilá a sentir en el Shema este amor a Hashem impresionante, entonces, ¿qué es lo que dice el Ramjal? Te encanta, lo que tú quieres es que se extienda la iluminación de esta cosa maravillosa a sus hijos y a toda su descendencia. Y eso es Veshinantam Levaneja, y se lo vas a enseñar a tus hijos. Y aquí viene la obligación, interesantemente, la palabra de Veshinantam Levaneja es la fuente de donde sabemos la obligación del estudiar de Torah. A pesar de que estudiamos ante en el Ramjal, la tremenda importancia que tiene el estudio de Torah, ¿sabes tú de dónde sale la obligación de estudiar Torah? Del hecho que yo tengo una obligación de enseñarle a mis hijos Torah. Si yo tengo una obligación de enseñar, entonces yo no puedo enseñar lo que no sé. Entonces primero me tengo que estudiar para enseñar, pero de ahí aprendemos importantemente y fundamentalmente que yo estudio para enseñar. Y eso es algo que es para cada uno de los presentes. No vaya a pensar de que mis queridos 37 personas presentes ahora, que están exentos de enseñar Torah. Tienen que hacerlo. Ahora, tienen que hacerlo con cuidado, no ser majadero, no tratar de enseñar a la gente que no quiere estudiarlo, tienen que hacerlo desde su posición, no tienes que enseñar lo que no es como nada peor que una persona que porque se leyó un libro sobre Stephen Hawking, ahora cree que es sabe cosmología y cálculo diferencial. No, tú dices desde tu autenticidad y sabes lo que tienes, pero obviamente que si has descubierto algo que tiene valor para ti, tienes que tratar de iluminar, ahí está el punto central. Iluminar a tus hijos, iluminar a tu casa, iluminar a la gente que te rodea con estas cosas que tú sabes. ¿Ya? Así muy bien como dice la Dafna, en el mundo no creo que se encuentre una memoria colectiva como la de los Yehudim. Yo no conozco, si alguien me puede iluminar que existe una cosa así, no creo. ¿Ya? Pero hay que estar abierto a cualquier posibilidad. Andrés Hardesen, un gusto verte, mi querido Andrés. Te echamos de menos, a pesar de que nos tenemos viendo pronto. ¿Ya? Entonces dice, letaken kol behinot matzavosh el Adam. Entonces, en la primera parasha del Semá, te concentras sobre el amor y sentir el amor, y ahí es donde sientes que estarías dispuesto a entregarte por Hashem. Después, que sientes eso, obviamente que vamos a transmitirlo al resto de las generaciones y a tus hijos, y quieres iluminar alrededor del mundo, etc. Y que después quieres corregir todas las situaciones de tu vida. De Jaino, es decir, una vez que yo siento este amor, una vez que lo quiero comunicar, dice, ¿y sabéis dónde? Cuando me siento en mi casa, quiero vivir con esta condición. Cuando me levanto, quiero vivir con esta claridad. Cuando camino, voy a vivir con esta claridad. Cuando estoy haciendo la fila en el banco, voy a vivir con esta claridad. Queremos vivir con este estado de conciencia. El lugar para reforzar eso es la primera parashá del Kriyat Shema. Después, me cabe la lab ol mitzvot. El segundo párrafo es aceptar el yugo de las mitzvot. Behaya im shamoa. Y eso es todo lo que menciona respecto al segundo párrafo. Obviamente hay mucho más que decir. Puede leer el capítulo 6 del libro Nefesh HaChaim, que se dedica a explicar un poco más sobre justamente los detalles de qué es lo que significa esto. Pero como hemos hablado, ¿verdad? Una persona tiene que tener emuná, tiene que tener confianza que si Hashem nos está pidiendo hacer ciertas cosas, a veces las entenderás, a veces no las entenderás, pero tú lo haces con placer porque sabes que si te lo está pidiendo es para tu bien, ¿ya? Y está hecho para sacar tu máximo potencial, y a veces tengo que doblegar mi ego y lo que yo creo y lo que yo quiero hacer, etcétera, para que funcione con el mundo. Muy bien. ¿Por qué el hecho que haya memoria colectiva significa que sucedió? Muy interesante, Geraldine. Porque lo que estamos nosotros no estamos, la memoria colectiva no es la memoria colectiva sobre lo que creemos, efectivamente.
tú vas a encontrar pueblos que tienen una memoria colectiva importante, qué sé yo, o religiones, qué sé yo, el cristianismo tiene una visión colectiva de que creen sobre Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Los musulmanes tienen memoria colectiva de lo que pasó con Mahoma y las conquistas, y etcétera, etcétera. Entonces tienen memoria colectiva. Eso significa que sucedió. Efectivamente, yo creo que eso significa que sucedió. Obviamente no me puedo extender ahora. Si quieres, con mucho cariño, después te mando alguna referencia donde lo puedes estudiar en más detalle. Pero lo que estamos testificando es una memoria colectiva sobre lo que sucedió, no sobre lo que creyeron. Yo te pregunto, Geraldine, ¿tienes alguna duda que la Shoah ocurrió? Y yo estoy seguro que la respuesta es que no tiene ninguna duda que lo sucedió. ¿Pero por qué? No me vayas a decir que es que porque, mi opinión, ¿verdad? Que es porque hay testimonio, porque hay museos, porque hay películas, todas esas cosas se pueden... hoy día con todas esas cosas la gente lo niega. La única razón por la que verdaderamente nosotros sabemos y lo vamos a hacer en el futuro, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos testimonio de gente que nos quiere y gente cercana que te dijo que eso fue así y te está testimoniando, oye, a mí me pasó, que le vaya a decir a tu abuelo, al abuelo de tu hermano, o al papá de tu amigo, etcétera, que lo que te está diciendo es que él le pasó, no que creyó, no que lo convencieron, sino que él lo vivió en carne propia, ¿verdad? Donde podemos ver todos testimonios de lo que ocurrió, entonces no cabe ninguna duda. Y aún a partir de los testimonios, sabemos que la negación o el desconocimiento de la Shoah es impresionante. Entonces estamos hablando de un testimonio no sobre lo que creyeron, un testimonio sobre lo que les pasó. Y no existe ninguna tradición tan poderosa como esa durante miles y miles de años. Bueno, ahí lo dejo. Después podemos seguir conversándolo encantadamente. Entonces, dice, Ve'achar kach maskir yetzias Misraim. Después menciona la salida de Mitzrayim en la parashá de los tzitzit. Tercer párrafo del Shema. Es decir, que yetzias Misraim hayat tikun gadol. La salida de Egipto fue una gran corrección, que el pueblo de Israel se corrigió. De hecho, tengo un curso completo que habla sobre ese punto. Ahí hay un doble clic gigantesco que se puede hacer. De hecho, estoy preparando un curso, llevo varios meses preparando un curso sobre cómo la salida de Egipto nos corrigió al pueblo judío, corrigió los 10 aspectos de la personalidad, o como un paralelo a 10 sefirot. Impresionante. Y eso quedó para siempre en la psiquis del pueblo judío, que tenemos una chispa que se corrigió gracias a la salida de Egipto. Y es decir, que después del pecado de Adán Rishon, la humanidad quedó en un estado dañado después del pecado de Adán Rishon, como explicamos en extenso en la primera parte del libro. Behaya Ramit Gaber Bekuló, y el mal se había multiplicado en el mundo hasta que ya no había espacio para que el mundo estaba, eso es toda la historia que se cuenta en la Torá sobre la destrucción del Mabul, del diluvio, y después con la generación de Babel, etc. Dice, hasta que después se separó de todo este sistema Abraham vino para ser él y su descendencia como con una misión y una elevación distinta. Y todavía no había espacio para que se fortalecieran y tuvieran el poder como una nación completa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es muy distinto cuando tú eres un individuo a que cuando tú logras hacer un movimiento social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos tremendamente débiles. Yo creo que eso es estoy haciendo una aseveración fuerte, pero la verdad es que la creo. A nosotros nuestro entorno nos influencia profundamente. Hay muchos estudios sobre eso, sobre todo modernos, pueden leer libros como Daniel Kahneman y muchos experimentos sobre los confirmation bias, sobre cómo te influencia la gente, qué sé yo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que leí recién ayer. Hicieron un experimento donde a la gente le preguntaban si estaría dispuesto a hacer algo por el bienestar del público. Entonces la gente decía, sí, estoy dispuesto. 5 días después llegaban y le pedían poner un cartel horrible, muy feo, pero muy feo, diciendo a la gente, por favor, en su patio, así como mirando para afuera, en Estados Unidos, que son así como en las calles sin reja. Entonces le decía,
¡ay, cuidado, bajé la velocidad! Qué sé yo. Entonces, lo que estudiaron, impresionante, como todas las personas que simplemente porque le habían preguntado antes y había dicho, sí, usted estaría dispuesto a ayudar, sí, estaría dispuesto a ayudar, cuando le pedían poner el cartel, el 95% decía que sí, versus que los que no le habían preguntado antes, una semana, si no le preguntáis, ¿usted quiere ayudar? Sí, ¿podemos poner este cartel horrible? El 90% de la gente decía que no. ¿Qué es lo que quiero mostrar con eso? Como ese experimento. Ese experimento nos viene a mostrar que nosotros, las cosas que decimos y el entorno y el momento donde tú te mueves y las interacciones con la gente anteriores van marcando fuertemente cómo tú te vas a comportar. Por eso es tremendamente importante en general tratarse de rodear con gente que te hace bien, gente que te hace ser mejor persona, que tú quieres imitarlos, que quieres crecer, que quieres... ¿Por qué? Porque somos seres sociales que nos influencian mucho, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Abraham vino, todavía era súper iluminado, pero era él y su familia en un mundo, entonces todavía no podía tener el efecto. Entonces, a pesar de que había sido elegido Abraham para ser él y su descendencia separados del mundo entero, todavía no había llegado a un lugar donde se podía fortalecer para establecerse como una nación completa y para lograr todas las tremendas cosas que se pueden lograr mientras cuando son una nación. ¿Por qué? Porque todavía la oscuridad estaba fuerte sobre ellos y había una sujamá, que se llama como una impureza en el mundo, que no les permitía todavía salir de esas constricciones producto del entorno. Y por lo tanto, fue necesario que se fueran a Mitzrayim y se subyugaran allá, y en aquella subyugación de Mitzrayim pasaron por un proceso de purificación que se llama Kesahav Betoch Akura Barcel. Dice como, no sé cómo se dice en castellano, como el oro cuando está en la refinación, cuando uno agarra el oro y lo derrite, se le sacan todas las impurezas. Entonces esa fue la experiencia del pueblo judío en Mitzrayim. Y cuando llegó el momento adecuado, fortaleció Hashem su revelación sobre Israel. Y ese es el punto esencial de la salida de Mitzrayim. Hashem se reveló, de formas que tenemos un testimonio sobre lo que pasó, no sobre lo que creyeron, sobre lo que vieron millones de personas, sobre lo que experimentaron. Y Hashem se reveló, y esa revelación, Hashem mostró ciertas cosas que quedaron ingrained en la psiquis del pueblo judío. Y eso eliminó el mal frente a ellos y los separó y los elevó a ellos de la bajeza que tenían y ese ocultamiento que tenían de Dios. Y se redimieron de aquel mal, Geulat Olam. Entonces quedaron, en un cierto sentido, liberados forever de esa situación. Y de ahí en adelante se establecieron como una nación completa, dedicada a apegarse a Hashem y a coronarse en él. ¿Ya? Ahora, la salida de Egipto no alcanzó a ser una salida completa. Obviamente, si hubiese sido una salida completa, tendríamos entonces ahora un mundo mejor. Saludos, David, Jonathan, Miriam, gusto verte, Miriam. Saludos allá en Israel, que estén todos bien. Entonces, la forma como se corrigió la salida de Egipto fue una corrección muy profunda, que estableció ciertas bases del judaísmo forever, pero obviamente tenemos mucha pega que hacer, si no, no tendríamos todavía los 3.300 años de historia que tenemos post salida de Egipto, ¿verdad? Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero se generaron unas bases que tuvieron una base indeleble y que le dio una estabilidad, una base que es como que nos permitió, a partir de todas las subidas y las bajadas de la historia, ¿verdad?, dar una continuidad al pueblo judío en su identidad, que todavía nos mantiene unidos y nos mantiene creciendo en una cierta dirección hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Entonces, entonces dice, por lo tanto, tenemos que recordar, hemos sido comandados a recordar siempre y mencionarlo con nuestra boca, la salida de Egipto, porque ahí es donde está la fuerza de la corrección y desde ahí se fortalece la luz en nosotros en forma permanente que nos permita continuar en la misión hacia adelante de la corrección de esa situación. ¿Ya? Entonces el tema de Yetzias Misraim, como dije,
los invito a que reflexionen en profundidad. Hay mucho que hablar sobre la salida de Egipto. Es impresionante todo ese mundo, es gigantesco. Es muy interesante y ahí salen las bases de cómo se corrigió y se reveló Hashem en el mundo, cómo eso es lo que estamos tratando de fortalecer, y por eso una mitzvah que está, una vez que hemos hablado sobre el Yihud Hashem, otra vez que hemos hablado sobre ¿cómo se llama? El amor a Dios en la primera para allá, sobre aceptar sus mitzvot, entonces después viene mencionar este testimonio, que significa que nosotros entendemos que esto es una realidad, que se la vamos a enseñar para siempre y que sabemos que ocurrió y que eso es lo que nos corrigió y tenemos que tratar de revivir la salida de Egipto en nosotros, y por eso tenemos la mitzvah de Pesaj. Todos los años tenemos la mitzvah de Pesaj, que es la fiesta de la emuná, significa aquella experiencia que yo tuve, tengo que tratar de revivirla dentro de mí, y para eso dedicamos una semana a Pesaj, y después esa experiencia que revivimos fuertemente en Pesaj, la tenemos que extender todos los días del año, porque es la fuente de nuestra emuná. Estimados amigos, querida Paulina, ¿verdad? Gusto verlos, ¿verdad? Esto fue la profundización del Shema. Nos queda muy poco, ahora nos queda solamente, como vemos acá, hablar un poco sobre las 248 palabras que tiene el Shema, sobre las brajot del Shema, de mañana y tarde, y ahí llegamos al tema de la tefila, así que yo creo que nos queda una clase más antes, o tal vez menos, para terminar el tema del Shema, y ahí nos vamos al tema de la tefila. Muchos cariños para todos, que siempre escuchemos solamente buenas noticias. Le mandamos un cariñoso saludo a la familia Goldming por su pérdida esta semana, que sea este estudio Leilu Nishmat, Dov, Ben Nathan Cohen, Sifrono Libraja, y que solamente escuchemos cosas nuevas, que la gente ya de una vez por todas, Besat Hashem, Hashem, mándanos la vacuna, a pesar de que sea un montón de cosas buenas, estar en la casa, yo lo he disfrutado profundamente, etc. Sino que estemos mejor, que el mundo pueda reiniciarse. Hay mucho sufrimiento económico y en verdad si esto sigue así puede generar algunas debacles un poco más grandes, así que tenemos que eso no sea así. Cariños para todos.